Bueno, y así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final del camino. Echando la vista atrás, dejamos momentos, historias y anécdotas irrepetibles que nos marcarán para siempre como afición y como club. Una temporada en la que nos hemos dejado la voz como afición y el alma como equipo. Muchas veces los finales llegan aunque sus protagonistas no quieran, pero eso sí, no se olviden que queda el capítulo más importante, el final de esta película jamás contada. Aunque también les digo, algo tengo muy claro, y es que pase lo que pase, ya habremos ganado como club y como afición, porque nuestro sentimiento de pertenencia hacia una ciudad, hacia un club y hacia unos colores no ha hecho más que crecer. Por los que ya no están, por los que siguen, por vosotros, por nosotros, por el escudo, ¡a por ellos! ¿Qué tal, amigos? Pues regresamos de nuevo a Zona Mixta para analizar todo lo sucedido. Sí, ya me ven la sonrisa, como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, de oreja a oreja, por la victoria 0-2 frente al Rayo Majadahonda. Lo primero de todo, antes de presentaros, es hacer el gesto de cabeza. Queda todavía un partido, la felicidad contenida, la euforia contenida, creo que es lo primero que tenemos que decirle a la afición del Real Avilés, los tres, que sí, que se ha dado un paso muy grande y que obviamente, lo hablábamos Pablo, tú y yo ahora en la previa de la previa, que es normal hacerse ilusiones, sueños y pensamientos, pero antes de nada hay que dar ese último paso. Y ahora sí que sí, sin más dilación, ya tres protagonistas, más que protagonistas. Pablo Díez, aficionado al Real Avilés, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. En segundo lugar, el Tango Cueto. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Buenas tardes. Y en tercer lugar, Borja García, periodista de la COPE. Muy buenas. Muy buenas. Pues como siempre, ponemos ese titular que resuma el partido. No sé quién se atreve a empezar. Yo el último. Venga, empiezo yo. Que nadie piense que esta eliminatoria ya está superada. Está bien. Está bien. Por ahí va a tirarse a un paso del sueño, venga. Venga, Javi. ¿Queda una victoria? Venga, parece bien. Yo voy a seguir con esa tendencia de a un partido del bronce. Yo sigo pensando en ello. Pues vamos a ver, como decíamos, las principales imágenes de un partido en el que lo primero a destacar es ese fondo que vemos ahí justo en la pantalla. Casi 1 millar de aficionados del Real Avilés que se desplazaron hasta Majadahonda. La primera oportunidad del partido en el minuto 3, un disparo de Davo que cogió ahí la comba, pero estuvo muy atento el portero madrileño del Rayo Majadahonda para intervenir. Una primera parte, luego analizaremos parte por parte, ¿no? En el que sí que es cierto que los primeros compases fueron del Real Avilés, pero poco a poco parece que el Rayo Majadahonda empezó a encontrarse algo más cómodo. Esta qué pena, porque la verdad que la acción del central, cuando ya nos plantábamos ahí mano a mano, Javi, era importante. Aquí otro disparo que no acababa cogiendo portería, pero como decíamos, poco a poco el Rayo Majadahonda empezó a ganar un poquito más de terreno, ¿no?, sobre la portería del Real Avilés Industrial defendida por Álvaro Fernández, y acabó teniendo un par de ellas bastante claras. Hubo una acción que seguramente veremos de Álvaro que al final acabó siendo falta, ¿no?, en esa parada en dos tiempos, ¿no?, del portero del Real Avilés, pero que bueno, que como decíamos, tampoco fue un partido, la primera parte sobre todo, en el que hubiese ocasiones en exceso. Sí que es cierto que nos sorprendió porque el Rayo Majadahonda es un equipo que no suele encajar, aquí veíamos la acción, ¿no?, esa justa que comentaba yo antes, que es un equipo que marque mucho en casa, pero que tampoco reciba mucho en casa. Entonces, la verdad que la intensidad de los primeros 45 minutos, luego Javi me dirá si os sorprendió o no, porque, bueno, la verdad que al menos en la cabina a nosotros nos sorprendió. Aquí la de Álvaro de todos los partidos, ¿no?, esa mano que saca el portero madrileño, aquí tuvo también una muy clara, el Rayo Majadahonda. Y ya imágenes de la segunda parte, ¿no? Parece que el Rayo Majadahonda empezó también manteniendo esa tendencia, ¿no?, de la primera parte, la inercia con esta acción, que fue posiblemente de las únicas que tuvo el Rayo Majadahonda, porque a partir de ahí el Real Avilés empezó a achuchar cada vez más la portería del Rayo Majadahonda, por ejemplo, en este disparo, ¿no?, desde de fuera, que fue el primer aviso de un partido, como decíamos, que en los compases intermedios de la segunda parte, sobre todo con la entrada también de Isi, que creo que dio otro aire fresco ahí en la banda, pues permitió al equipo, ¿no? Y aquí veíamos el gol de nuestro querido Javier Cueto, que con esa asistencia de Robert Alarcón, casi prácticamente, voy a decirlo, haciendo una luxación en el pase, ¿no?, pues consiguió poner el 1-0, la verdad, de esos goles que te sacan una sonrisa y te alegran toda la semana, ¿no? Alguna acción, como veíamos, a balón parado del Rayo Majadahonda, y bueno, pues acabó el partido con esta acción, con el segundo gol de Álvaro Santamaría. Lo dicho, lo decíamos ayer, que suena la canción de Human de The Killers, porque marcaron los dos delanteros, ¿no?, del Real Avilés, tanto Javi Cueto como Santamaría, y además hay que sumarle
la asistencia de Javi Cueto al Bono de Santa para ponerse 0-2. Luego, sí es cierto que el Real Majadahonda con más corazón, yo creo que intentó acabar sobre la portería de Álvaro Fernández, pero bueno, 0-2. Vale. Sí, al final, mira, nos acaban ahí sacando centros, pero creo que estábamos en el mejor momento del partido. Supimos ser pacientes y esperamos a tener las nuestras y las aprovechamos. Borja. Sí, yo creo que la primera parte más de dominio alterno acaban ellos mejor, quizá en esa primera parte con esa ocasión. En la segunda parece que también querían prolongar ese final de la primera parte, que también empiezan ellos, yo creo, un puntito por delante. Y yo creo que lo que cambió el partido, que ya lo comentamos, hoy lo comentaremos, es el cambio, lo primero. Y luego, sobre todo, yo creo, aparte del cambio de Isi, el primer gol. Yo creo que el 0-1 a ellos les hace mucho daño, sobre todo anímico. Y a partir de ahí yo creo que ellos ya, eso, al final sí que tienen un par de... Es que no fue ni un asedio que inquietara. O sea, sí, hombre, hay saque de banda, había un par de córners, 2-3 córners, pero no fue... Yo cuando vi 10 minutos dije, van a ser 10 minutos de no salir del área. Y bueno, se gestionaron bien. Entonces yo creo que a ellos el primer gol les dejó un poco tocados. Sí, el gol que se solapa prácticamente con la entrada de Isi cambia un poco el ritmo del partido, buscó un poco más la profundidad, pidió mucho balón, que el primer tiempo no tuvimos mucho balón y también por eso ellos pues nos achucharon y nos presionaron sin crear muchas ocasiones, pero bueno, sí tuvieron las suyas y entre el cambio y el gol cambió el partido. Ellos ya tuvieron que jugar de otra manera y al rato ya con el segundo gol ahí el partido se mata. Y a poco finos que hubiéramos estado, hubo ahí en los últimos minutos entre Momón, Natalio, alguna jugada con ellos ya muy volcados que sí que se podía haber ya casi sentenciado la eliminatoria. Sí, partemos, si os parece bien, esa primera parte, sobre todo. No sé si os sorprende un poco la alineación del Real Majadahonda con ese 5-2-3 prácticamente, ¿no? Con esos tres delanteros más extremos que otra cosa, y sobre todo con esos 5 defensas atrás. Sí que nos sorprendió un poco, no esperábamos ese plan de partido por parte de ellos y bueno, creo que nos tiraron muy altos a los carrileros, la presión pues sí que te trastoca un poco los planes y era difícil, fue un poco difícil ajustar, pero creo que en el descanso tocamos un par de cosas y salimos mejor en la segunda parte en el aspecto defensivo y luego eso, pues a raíz del gol nos fuimos soltando un poco más, ellos fueron descubriéndose un poco y creo que fuimos mejorando el partido. Yo lo Borja, con una de los detalles, ¿no? Sí, yo creo que pudo haber sorprendido un poco lo que decía Javi, lo sabrá mejor, evidentemente, por cómo preparas el partido, ¿no? Un poco el planteamiento, se veía algún desajuste y sobre todo cuando recibía algún pivote de ellos que tardaba un poco el equipo en aclararse de quién era, se hundía un poco, pero luego yo creo que también a ellos les sorprendió un poco quizá la posición y las intenciones de Alarcón también, ¿no? Metiéndose mucho por dentro y yendo a recibir. Para mí fue el mejor de la primera parte en el Avilés. Lo interpretó muy bien y fue el que generó, bueno, ir hacia adelante al equipo. Yo creo que eso a ellos también les sorprendió. Entonces yo creo una sorpresa para cada equipo. ¿Te sorprendió también, Robert? Robert hizo un buen partido. No creo que nadie esperásemos que fuera a ser titular. Quizá también las molestias de Isi le abrieron la puerta, pero al final es un jugador veterano, 31 años, que se ha visto ya seguramente en muchos partidos así y esa veteranía, ese punto, ese pozo, la verdad que hizo un muy buen partido. Para mí una de las cosas que más me gustaron, ¿no?, del Real Majadahonda, porque también hay que destacar que al final un equipo que llega a una final de playoff, algo ahí, son sus 2 carrileros. Para mí fueron posiblemente su radio de acción, tanto el argentino Emi como Espósito, que fueron los 2 laterales del partido de ayer. Creo que le dieron ese plus de profundidad al equipo y el peligro, precisamente, yo creo que llegaba a través de ellos. Y que, como decía Javi, igual en la preparación del partido no se pensaba que iban a salirnos así. Y nos costó un poco el primer tiempo hasta que en el descanso, como dice, ajustaron un poco porque esa salida que tenían quizá no la habían preparado por semana y costó un poco. No sé si me puedes decir algún ajuste, algo. Bueno, al final creo que... Joder, cabrón. Creo que en el descanso, pues eso, tocamos un poco el tema de la presión, quién tenía que saltar, quién no, que igual que los mediocentros adelantasen un poco más la posición y creo que por ahí vinieron un poco las claves en que ellos se atascaron un poco más y nosotros pues
podíamos estar más cómodos, sobre todo más cómodos. Pues una pistola, ahora Javi Cueto ya, dímelo o disparamos. Pues me gusta, hay que hacerlo así disimulado. Al final, bueno, adelantamos un par de las líneas y ya está, ¿no? Al final esa es la conclusión, Borja. Sí, o sea, hice lo contrario por si acaso. A ver si... No, pero bueno, sí. Sí, en la segunda parte se corrigió, sí. Sí, justo hablábamos, ¿no? de la segunda parte. Las entradas lo destacabais ambos. La entrada de Isi creo que dio también ese refresco en la banda, sobre todo también la entrada de Mece, que también sigue haciendo un muy buen fin de temporada, dando ese trabajo sucio, ese trabajo que no se ve casi en la sombra, ¿eh? Sí, cuando salió ya estaba el partido, pues eso, muy para intentar guardar lo que habíamos conseguido. Mucho despliegue en medio campo, Kevin, Gete, y se necesitaba un poco de refresco ahí, y los 20 minutos que juega, pues como este último tercio de temporada que está haciendo, pues perfecto. Sí. Veremos a ver, ¿no? ¿Qué sucede con la alineación del sábado? No voy a dar más pistas, no te preocupes, Javi, que no te voy a preguntar qué crees que va a sacar Javi el fin de semana también, ¿no? La vuelta al 4-4-2. Volvía otra vez Javi Cueto y Santa María arriba. Era un poco la duda de la previa, ¿no? El dibujo si iba a estar otra vez por los 3 centrocampistas o por el 4-4-2. Y bueno, luego también los nombres, sorprendía la suplencia de Isi, luego está contextualizada por lo que dijo luego también el míster, y bueno, también incluso por plan de partido, ¿no? Acabó saliendo también bien el partido. Hablábamos del trabajo sucio de Mece, evidentemente de Isi nos fijamos mucho en lo ofensivo, ¿no? Pero también yo llevo varios partidos fijándome en el trabajo sucio de Isi, que por ejemplo en la prórroga contra Antoniano recuperó muchos balones, ayer también recupera varios balones, el primer gol, más allá de la carrera suyo, luego es la presión tras pérdida también que hace en la corona del área, que acaba robando, porque el balón lo había recuperado el Rayo Majadahonda, o sea, también hace un trabajo en ese sentido importante. Sí, no sé cuántos balones robaría ayer Isi, pero bueno, unos cuantos. Sobre todo en campo propio, que es algo que choca también. Es tan pequeño que no sabes por dónde aparece. Solamente le detectas por el color de pelo, nada más, porque dices, ahí viene Isi por detrás, casi. Además, ayer tuvimos lo que a mí personalmente me parece la mejor versión de Isi. Es decir, salió a jugar olvidándose de árbitro, olvidándose de contrarios, que si me chocan, que si me dicen no sé qué, como por ejemplo pasó en Lebrija, que a los 5 minutos del partido Isi estaba, pero ya estaba no sé cuántas cosas. Y ayer salió, y ese es el Isi que, bueno, que todos decimos que cómo no está en una categoría superior. Pues jugando partidos como ayer, seguramente que sí, estará en una categoría superior. Y otra de las cosas que me gustaría también mucho destacar del partido del Real Avilés es la pareja de centrales, ¿no? Tanto Julio como Babín, partió muy seguro de los dos. No hubo tampoco acciones como lo vimos ahí, ¿no? Un par de ellas, algún disparo desde lejos, algún centro lateral, pero muy bien los dos en la zaga. A mí me gustaría destacar sobre todo de tanto el partido de Babín como el de Julio. No estuvimos muy exigidos, pero sí es verdad que Julio, que viene pues de un año complicado, que ha jugado poco, y encontrarse ahora pues en un partido como el otro día contra el Antoniano aquí en casa, que tiene que salir frío, ayer jugar pues todo el partido también sabiendo que tienes una responsabilidad importante, y la verdad que muy bien. Me alegro por él, por eso, porque no está pasando buen año y necesitaba por lo menos tener una satisfacción a nivel individual. Y yo, Borja, te quería preguntar, ¿y lo de Soler, cómo lo ves? Bueno, lo de Soler me parece balones a Soler y que corra, ¿no? El caso de Agobde, y que yo creo que ayer iba un poco, no lo sé, también entraba un poco en el plan de partido, que al irse Robert hacia adentro dieran más vuelo por la derecha, pero le eché en falta precisamente que le acabara de llegar algún balón, no sé si algún cambio más de orientación o quizá que para aprovechar un poco más esa banda, ¿no? Que aún así lo intentó un par de veces y llegó. Y sobre los centrales sí, lo que dice Pablo, o sea, destacar el partido de Julio por el contexto de temporada que viene, de jugar poco, que ayer estuvo muy bien, y luego Babín, pues es que lo de Babín es toda temporada, ¿no? Que es que no falla, o sea, no, tú sabes que un balón va al área y que va a estar ahí Babín. Sí, yo creo que en cuanto a jugadas clave, si no es 100%, 99 de 100 prácticamente. Sí, además es de ese tipo de jugador que yo creo que durante la temporada, pues oye, con sus años y su experiencia, él se va como dosificando, pero cuando llega a este último tercer temporada, él ya no se dosifica y ya sabe que aquí es donde se está jugando de verdad lo importante,
y entre su experiencia, su posición, porque muchas veces no es el más rápido, pero es que siempre está donde tiene que estar. Y que muchas veces, claro, decimos lo típico del fútbol de el portero es el que transmite la seguridad, evidentemente también en el caso de Álvaro, pero claro, imagino que para un compañero, para otro defensa, el otro central, los laterales, el pivote defensivo, el portero también, saber que tienes a Babín ahí te da también inconscientemente esa tranquilidad de decir, bueno, estoy un poco más protegido, ¿no? Sí. Con papá Babín. No, Fundamental. el balón también, como saca el balón muchas veces, que parece que hasta el contrario a la hora de hacer la presión, a él le respetan la salida de balón, mientras que, por ejemplo, igual a otro central, pues te presionan más y a él... Fundamental, yo creo que toda la fase defensiva de todo el equipo. Creo que mantener ayer la portería a cero, creo que fue, vamos, fundamental. Supimos aguantar esos arreones a balón parado. Sí que fue un poco el mayor agobio que sentimos, yo creo. Que tenemos eso, una seguridad defensiva en los centros laterales, en el bloque bajo, en el bloque alto, y creo que vamos, fue fundamental traer la portería a cero. Es que un 0-2 a un 1-2 cambia mucho. Sí, mucho. Bueno, es más, El partido de vuelta cambia mucho. Se lo pueden decir sobre mismamente al Caudal, que quedaba, por ejemplo, ayer eliminado en el ascenso a segunda ref con el Lealtad ganando 1-2, el Escalís además iba 0-2 y acabó perdiendo en el Hermano Santuña 1-3. Pero una de las cosas que sí que me gustaría, yo creo que al final es lo que más destaca del partido, ha sido la dupla de aquí del compañero de Javi Cueto con Santa María. Yo no sé cuántos partidos ha pasado que han marcado los dos, pero no sé si consideras que es el compañero de lo que llevas de carrera deportiva, con el que mejor te has compaginado en ese aspecto, o no, o no sé. Sí, hasta ahora yo creo que a nivel de números sí, pero bueno, nunca habíamos coincidido, digamos, en un equipo, siempre había sido pues el Sporting y Oviedo o algo así, pero sí, a nivel de números, o sea que hay que rematarlo el sábado. Además, el que llegáis los dos, yo creo, en buen momento al momento clave, ¿no? Sobre todo después de varias lesiones que tuviste y demás, poder llegar en ese momento al playoff. Me acuerdo, por ejemplo, el partido de Luanco, creo que fue, que los primeros minutos se os veía muy bien a los dos, a todo el equipo, especialmente el Luanco, hizo un buen partido el equipo, pero a vosotros dos se os veía muy bien, muy compaginados, o sea, decías, ostras, están muy bien engrasados ya y llega el momento importante. Justo fue cuando tuviste la última dolencia y a ver cuánto es lo de Javi para ver si vuelve otra vez a llegar esa delantera, ¿no? Y llegó. Como suelen decir los enamorados, hay química entre ambos. Sí, hombre, al final, oye, pasan muchas horas entrenando. La pena es que tanto por las lesiones que tuvo Javi como por las que tuvo Santa, nos hemos perdido muchos partidos, que al final esa química que al final coges entrenando, al final los partidos es donde de verdad haces acciones que son muy complicadas de hacer en un entrenamiento por mucho que las intentes hacer. Y se han perdido muchos partidos, si no, pues seguramente que llevarían algún gol más y ya llevan bastantes de los que llevan. Sí, que son 13 y 12 puede ser, o 13 y 11, o 12 y 11. 11 y 12, sí. Eso sumo yo uno más. Ya sabes por qué te lo sumo. No te lo quiero decir, que el sábado yo creo que vas a llegar a esa unidad igual que Santa María. Yo firmo otra vez 2-0 en un partido. Falta ahora que me la pase. Hay pique, Santa, hay que ser un poquito más solidario. Hijo, no va a ser que siempre te la pase Javi, joder. Al final, como decían los Williams, a veces te la fumaste, ¿no? Pues exactamente igual quiso hacer Santa, ¿no? En el día de ayer. Un partido en el que yo creo que antes de ponernos un poco en clave de lo que va a ser el partido del sábado, si lo de aquí de los delanteros del Real Avilés en el día de ayer titulares fue muy destacado, lo de ayer de la grada, yo creo que no tuvo ningún sentido. Mira, ayer hablaba justo con un aficionado del Rayo Majadahonda y me decía que era el desplazamiento más grande que había visto junto con el del Deportivo La Coruña, el del Real Avilés, ahí en el Cerro del Espino. Y creo que eso, poner en contexto y en igualdad casi, de que alguien compare a un campeón de liga como el Deportivo de La Coruña en un desplazamiento con nosotros, me parece que ya pone en valor todo lo que ha sido la temporada. Pues otro dato para poner en contexto es la temporada 21-22, después del ascenso de tercera con el Llanes, esa primera temporada de segunda federación, hacemos Marino, debutamos aquí, Gimnástica Segoviana, Unión Adarve, esos 3 primeros partidos. Vino menos gente aquí de los que fuimos a Majadahonda. En la previa yo creo que se hacían cábalas, ¿no? Nadie lo acababa de contrastar si era el mayor desplazamiento de la historia. Bueno, había ahí
esas cábalas, evidentemente, tirar de historia es muy complicado porque eso está poco registrado, ¿no? Sí, la no. Claro. Pero, claro, más allá de ese debate, de esos datos, sí que es verdad que el desplazamiento es histórico para el club también. Y eso pondera un poco también el nivel de ilusión que hay ahora mismo entre la afición. Y yo me voy más allá, voy a la ciudad también, al ciudadano, al vecino de Avilés. Hasta el que no le gusta el fútbol, por ejemplo, está pendiente de cómo quedó el Avilés, de mira qué colas hay, ostras, fulanito fue a por la entrada por la mañana, y eso se está transmitiendo en la ciudad también y se refleja un poco pues en el desplazamiento de ayer. Vosotros, Javi, no sé cómo lo viviríais, pero bueno. Increíble. Es que no se le puede pedir más, o sea, es que las entradas que tenían en disposición las agotaron, llenaron buses a las 5 de la mañana, coches. Chapó. Es que la verdad que los madrugones que nos íbamos metiendo entre Lebrija y Madrid podían buscarse, no sé, un desplazamiento un poco más cercano, ¿no? Y ya que Madrid no nos quejamos. No, vamos, comparado con ir a Lebrija, vamos. Sí, no, así se hace todo corto, ¿eh? Vamos. Yo ayer llegamos a Madrid, que iba con Borja, le decía yo, pues se me hizo hasta más cortísimo. Al lado de las 10 horas a Lebrija en coche, yo creo que se me puede hacer todo corto. Pero bueno, Avilés, no nos olvidemos, Avilés es una ciudad muy futbolera. Y del Avilés, lo que pasa que, bueno, venimos de un montón de años donde el club pues pasó por lo que pasó y la gente, pues bueno, fue haciendo por ahí sus vidas, pues haciéndose de otros equipos, yendo a otros campos. Muchas generaciones de chicos que se olvidaron de que aquí había un equipo de fútbol, pero en cuanto le das a la gente un poquito, fíjate. Yo os quería hacer una pregunta, no sé si será controvertida o no, pero ¿vosotros creéis que hay más ilusión ahora que el año del Recreativo Granada? Sí. ¿En la ciudad? Yo creo que sí. Sí, porque aquel germen que empezó hace 2 años a sembrarse ya con aquel equipo que tal, la gente se ha seguido enganchando poco a poco y yo creo que ahora hay más gente enganchada y se habla más de fútbol del Avilés que hace 2 años. No, justo una de las frases que mejor resume eso, que el otro día lo leía en un libro muy bonito, que decía que hasta una pesadilla puede ser, si lo miras con lo suficiente altitud, hasta un buen sueño, ¿no? Y creo que justo, ¿no? El pasar ese bache con el Recreativo Granada, ese choque el año pasado, hacernos ya la suscripción permanente al sufrimiento, ¿no? De aquí al resto de nuestra existencia como aficionados del Real Avilés, nos llevó a esto, a que se haya hecho un desplazamiento de 1000 personas. A Lebrija fueron 200 personas, 10 horas en coche. 5 horas de coche ida, 1000 personas. Increíble. No, es que no tengo palabras de agradecimiento. Es increíble que llenemos esa grada, que la gente se vuelque con el equipo, que esté en los recibimientos, que el sábado venga aquí y esté todo el día esperando el momento del partido. O sea, es que nosotros lo sentimos eso. O sea, te lo traslado que ahora mismo todo el mundo está pensando en el sábado a las 8 de la tarde. Ya te lo digo yo seguro. Ya no son las 8 de la tarde. Yo creo que la afición que está ilusionada y creo que eso lo notamos. Es lo que, la pregunta que hacías, yo creo que ahora hay quizá un poco más de empuje, no empuje, más seguimiento quizá que el año del Recre Granada por eso, porque ya se ha vivido y ha ido calando y los que ya vivieron eso quieren volver a vivirlo con un buen final, los que no lo vivieron lo vieron y quieren seguir viviéndolo y ya ves como que es una continuidad, pequeña todavía, pero una continuidad. Y yo creo que por eso y que va ganando en la ciudad. Por eso, o sea, el sábado la gente no va a ir a ver el partido, que también. La gente ya va a quedar para comer, grupos de amigos, grupos de la familia, no sé qué, y ya acabas en el partido. Pero eso va yendo a la ciudad, no solo al aficionado. Yo creo que cada vez que se vive algo así va metiéndose más. Claro, la gente se va calando, se va haciendo del Avilés. Hace 2 años había gente que, bueno, va a jugar al Avilés la final, que van a subir a primera de la federación, bueno, pues oye, vamos a ver el partido, pero ahora yo creo que hay más gente que ya se hace el Avilés y sufre por el Avilés, que hace 3 años pues eran espectadores, bueno, neutrales y ahora ya hay un sufrimiento. Hace 2 años fuimos a Guernica, es verdad, era una semifinal, no era una final, más cerca que en Madrid y había desplazamiento, pero nada que ver con lo que pasó ayer. Sí, esa pregunta os justo iba a hacer ahora. ¿Cuántos creéis vosotros que si hubiera dado este año el Guernica hubiera llevado el Real Avilés? No sabemos en aquel campo. Pues ya, perdón. Ya no solo ahora en el playoff, o sea, eso también hay que destacarlo. O sea, desde el primer momento la gente fue a Escobedo, la gente fue a
a todos los campos, o sea, al Cerro del Espino, que es un campazo, o al del Escobedo, que por desgracia ahora está en tercera. O sea, la gente se desplazó durante todo el año y creo que también tenemos que hacerlo no solo por nosotros, sino por ellos. También lo que comentabas de Guernica, aparte de que no sé cuántos cabríamos, también en este caso, no sé si las facilidades, pero bueno, lo accesible que lo puso también el Rayo Majadahonda, para que la gente pudiera ir, y bueno, el precio 25 euros en el tiempo en el que estamos, pues quizá podía ser más barato, pero bueno, es un precio... La guerra de Ucrania, te diría como excusa para decirte que los 25 es pagable, como se pudo ver. Esto del fútbol es otro tema, ya la burbuja del fútbol. Daría para otro zona mixta, pero bueno. A lo que iba, que no puso trabas, que cualquier otro equipo te dice, mira, no, te mandamos 200 entradas, nosotros nos dais 200 para la vuelta, hacen 100 y carretera y listo. El mejor ejemplo está en el Getafe B, con el partido frente al Numancia. Los hay todos los fines de semana de esos ejemplos. Sí. Es que, bueno, gracias a Dios también y gracias al Rayo Majadahonda, ¿no?, por poner esas facilidades en que se desplazase la afición ralavilesina al Cerro del Espino y se pudiera tener esta imagen que yo creo que ya va a quedar para la posteridad, porque es un desplazamiento de equipo grande. O sea, es un desplazamiento de equipo grande. Podría empezar a pensar equipos que están en categorías del fútbol profesional, que os aseguro que no han desplazado 1000 personas nunca, y mucho menos en segunda ref. Y bueno, esto es un desplazamiento excepcional y masivo, pero todo el año, a todos los partidos, hay gente del Avilés. Sí. Tú, cuando jugamos aquí, ¿cuántas veces vienen aquí equipos con afición? De los 17 partidos que jugamos en casa, puede haber 5 o 6 partidos que viene afición. El resto, soy algún familiar o alguien por ahí espontáneo. Pero nosotros, partido donde sea, a la hora que sea, hay allí 50, 100 locos que estamos allí viendo al Avilés. Y eso lo bueno es que siempre va más, porque hay mucha gente que tira. Eso sería otra zona mixta también, ¿no? El de ir adheriéndose, ¿no?, a la... Hablábamos un poco antes de la diferencia de temporadas con la del Granada, claro. Pero al final, justo lo que dices tú, ¿no? Se pone una semilla y va floreciendo. Claro. O sea, no se puede tener ya la plantación entera con una semilla. Y además, pero bueno, la afición, pero no la de Avilés, la de cualquier, yo diría, ciudad y deporte, somos reactivos. Es decir, los equipos, a medida que nos dan alegrías, satisfacciones, la gente se va enganchando. Es difícil que la gente se enganche a un deporte, a un equipo, si no te dan nada. Pero en el momento que hay resultados, que hay cosas, la gente se engancha y ahora en la época de las redes sociales y de la experiencia, es que a poco ves empieza a hacerse la bola más grande, ostras, va este, mira las colas, mira tal. Pasa con el fútbol, pasa con los conciertos, pasa con todo. O sea, si estamos comprando conciertos a 2 años vista. Sí. Pues, y agotándolas. Agotándolas. Que justo lo comentábamos ayer, ¿no? Pero eso, como decimos, tenemos aquí zonas mixtas para replantear muchas cosas. Lo que sí, ya un poco ya en clave del sábado, ¿no? Del partido de vuelta, al definitivo y al último. Ya llegamos al final del camino. Uno más. No hay más. No hay más. No, déjate, ya no queremos más. Ya. Estamos ya fartucos de fútbol. No sé vosotros lo que habéis hablado en el autobús hoy, no sé. Que es una realidad, que lo tenemos ahí y que no se nos puede escapar. Ahora sí que sí, depende de nosotros. Tenemos que ser más equipo que nunca, pensar en que ser lo más pesimistas posibles para salir al 200% y ir a ganar el partido. Creo que es lo mejor, salir a por el partido y no pensar en el resultado, salir a ganar. Sí, a ver, yo confío, creo que el vestuario lo va a tener claro. Ya el míster lo dijo ayer, a Javi, imagino que por semana lo repetirán todos los días, ¿no? Me gustaría que lo tuviera claro también la gente, ¿no? Los 8.500, que yo creo que se venderá todo, que vayamos a venir, que tenga claro también que primero hay 90 minutos o 120 y luego si eso se celebra algo. Pero que primero hay que jugar 90 minutos y hay que jugar 120 minutos y que hasta que no esté todo aclarado no hay nada que celebrar. Ahora mismo nada. No, además el rival, ellos lo saben, lo estarán estudiando, ya lo habrán estudiado la semana pasada, es el mejor visitante de su grupo. De hecho, eso les ha llevado a meterse en el playoff porque los últimos 3 meses de liga no ganan ningún partido en casa. Hace una semana, no hace 3 meses, hace una semana, en 10 minutos se pusieron 0-2 en San Andreu, en un campo con un ambiente pues parecido al que se van a encontrar aquí. 6.000, 7.000 personas y se pusieron 0-2. Con lo cual tienen capacidad
de meternos un susto. Pero bueno, al final también es un partido de emociones. Sí. Esta cantidad de gente, el pasillo de cuando llegan y demás, genera una serie de emociones que ellos tienen que manejar como positivo y no como pasó el día del Antoniano, que yo vi al equipo pues quizá demasiado responsabilizado, nervioso, y no fue el equipo. Tienen que intentar, es difícil porque hay que estar ahí, pero intentar manejar eso. Si lo manejan, tenemos mucho ganado. Sí, sobre todo justo lo comentabas, ¿no? El Rayo Majadahonda, que lleva sin ganar, porque sigue así desde febrero, al Navalcarnero, y llevaba sin marcar, si no me falla la memoria, desde el Atlético Paso a principios del mes de marzo. Fue el último gol del Rayo Majadahonda en casa. Pero es que ahora hay que empezar a hablar de fuera de casa. Y es que fuera de casa solo ha caído derrotado una vez en todo el 2025, ha empatado 2 y ha ganado 6 partidos fuera de casa. Por tanto, ojito, que no va a ser nada fácil, además en un grupo, precisamente el madrileño, con equipos como el cacereño, como el Guadalajara, en fin. Sí. No, es que no quiero hablar más porque me estoy poniendo ya nervioso, ya me sudan las manos y estamos al lunes. Lo comentábamos ayer, ¿no? Sí. Que el ejemplo era el de San Andreu, que al final sí que acaba marcando San Andreu en el último minuto, pero es que iba 0-2 en un campo de un ambiente muy hostil también, contra un equipo que era de los cocos del ascenso, y bueno, y acabaron pasando, ¿no? Con los resultados que se dieron en la vuelta. Yo creo que es clave también eso, gestionar un poco la responsabilidad. Yo creo que contra el Antoniano se notó un poco. Si me voy al Recreativo Granada, creo que también ese día se notó, y es un poco el temor que me da el ambiente que va a haber, ¿no? Un poco que eso, por eso insisto en que sepa la gente también canalizarlo hacia lo positivo también, que no se empiece pronto ya con... Sí, te entiendo. Te entendemos a creernos, ¿no? Sí. Eso, si se sale el resultado positivo, ya lo haremos todo después, lo que vosotros queráis. Yo, al que quiera venir a Zona Mixta, bastante el que quiera venir, puede venir encantado de la vida. Yo te quería preguntar, Javi, ¿consideras que es el partido más importante de lo que llevas de carrera deportiva, el de el sábado? Sin duda, sin ninguna duda, creo que es el partido más importante para todos los que estamos en el equipo, y vamos, creo que nos va a ir la vida en ello el sábado. Nos va a ir la vida a 8.522 personas. El partido, los 8.500 que vamos a estar en el RSP y los 22 que van a estar en el verde, tanto del Rayo Majadahonda como del Real Avilés Industrial, en busca de conseguir. Sí, pueden abrir bien los ojos y abrir bien las orejas, porque sí, el ascenso a primera ref está a un partido nada más. Un partido también que les va a quedar a los siguientes, porque, ojito, porque ha habido también un fin de semana, porque Sonda Ref tiene, lo dicho, esto que yo creo que habla por sí solo, ¿no? El Teruel, que empataba con el Numancia ahí en la Pinilla, en un partido que también estuvo a reventar el campo del conjunto de Teruel, ¿no? De la capital de la provincia de Teruel, en un 0-0 que lo deja todo abierto, unos pajaritos que también va a tener sold out. Justo lo que comentábamos Borja y yo en el coche ayer del fútbol modesto, que cada vez tiene más y más adeptos. Torrent, Talavera de la Reina. El Torrent que todo el mundo decía que si el Torrent, no sé qué, 1-1 con posiblemente, si no el más coco de todos los que hay ahí, de los más, el equipo de Javi Vázquez, el exentrenador del Unión Popular de Langreo. El Sabadell, que ganaba 2-1 a Lucas Murcia, acabaron los dos con uno menos, o sea que el partido tuvo que ser tenso, y para tensión ya, lo que se vivió ayer en Estepona, en ese 1-0 entre el Estepona y el Cacereño, solamente digo que el partido empezó ayer a las 9 y acabó hoy a las 12:30. O sea que solamente os voy a decir eso, quien quiera buscarlo que lo busque, pero se lleva una pequeña ventaja el Estepona al Príncipe Felipe, que también va a ser otra caldera importante en esta final. No, la igualdad, ¿no? Que se ve, vamos, el 0-0 de Teruel es típico partido, típico resultado de un playoff a ida y vuelta, y queda todo para la vuelta en todos los partidos, ¿no? Y son equipos que se veía, ¿no? Durante la temporada que eran equipos sólidos, equipos que iban a estar en la zona de arriba, y han llegado a donde querían estar, ¿no? Sí, creo que está, bueno, no hay nada decidido, que está todo por ver, y que hay mucha igualdad. Se ve que cualquiera te puede, vamos.
Sí, lo de que los grupos era y uno, el 4 es el más difícil, estoy empezando ya a replantearme muchas cosas. No hay nada claro, cualquier equipo te puede ganar, ya sea en casa, afuera, hay resultados pues muy distintos y creo que está todo por decidir. Vaya fin de semana de emociones, Pablo. Yo no sé si tenéis vosotros alguno que os haría especial ilusión que subiese, aparte, ojalá, obviamente, aparte de que tenéis ilusión de que suba el Real Avilés, ¿alguna parte tenéis que tenga ilusión por subir? No, la verdad que no tengo especial ilusión más allá de nosotros, evidentemente. Y sí es verdad que mirando los equipos, las otras 4 eliminatorias, las vueltas de esos 4 equipos en casa, en estadios grandes, que seguramente que van a tener mucho apoyo, dirías que los 4 son claros favoritos a pasar. Pero revisar la semifinal, todos los equipos que jugando las vueltas en casa con ese público, como el San Andreu que hablamos antes, como el Atlético Baleares, equipos que quedaron eliminados muchos equipos jugando la vuelta en casa con ambientes, por lo que hablamos antes, el gestionar esa sobreexcitación de la semana de televisión, de prensa, de entrevistas, y luego salir al campo cuando estás habituado a jugar con 2.000, jugar con 7.000. El jugador tiene que gestionar eso y esa primera eliminatoria fue muestra de que a veces es complicado. Es mejor venir a jugar, a decir, bueno, yo ya lo tengo todo hecho. Tengo que ganar, no me vale el empate, claro, salir a... Nada. Cuando te vas, por ejemplo, un 0-0, el Teruel-Numancia, para mí el Numancia tiene un partido muy difícil. En casa, con la exigencia de ganar y de que un gol te deja fuera. Por eso decía yo también la importancia de la diferencia del 0-2 y el 1-2. Sí. Pues si se te va el partido largo, 0-1, también el minuto 0-2 80. es un resultado también muy engañoso, es la verdad, porque pues un gol en contra también... Bueno, te vas a la prórroga, no te... Sí. Sí, pues me estaban hablando de prórrogas y yo ya me estoy empezando a marear ya otra vez. Ya me mareé bastante ayer con el calor que hacía allí. Como para empezar a pensar en prórrogas me puede dar algo, ¿eh? O sea, yo no aguanto otra prórroga como la del Antoniano que os preguntaba antes, ya así un poco para finalizar, si lo meteríais o cuál sería vuestro top 3 partidos sufrimientos con el Real Avilés. Para mí es el partido de mayor sufrimiento de mi historia con el Avilés. Pero vamos, sin duda, ni top 3 ni top 5. Top 1, número 1. Único y exclusivo. Único y exclusivo. Yo ya lo dije antes también, voy bastante para atrás, que el mayor sufrimiento había sido precisamente cuando el equipo se salva en tercera el año de Castañón, que te salvas porque gana el Langreo en segunda red, entonces, o en segunda B, y entonces acabas salvándote también de los arrastres. Y eso había sido también, pero lo hablábamos también antes y yo no sé, contra el Manchego quizá la agonía esa también yo lo recuerdo peor que contra el Antoniano. Ahí metido entre la ceja y ceja el del San Martín con ese gol ahí al final el centro de Pere y el remate de Natalio ahí casi tirándose al suelo en el barro en el 116 de San Martín. No te valía el empate, bueno, en fin, no quiero pensar en eso porque al final es otro universo paralelo en el que no nos tocó vivir. Y por cierto, para terminar el programa, ganaba el filial 0-1 a la Manjoya, le da ventaja en esa segunda fase, todavía le va a quedar el partido de vuelta y si pasa otra más todavía. O sea, que la temporada en clave Real Avilés no termina el fin de semana, Javi. Lo siento, va a quedar otra semana, otro par de semanas. Para los chavales. Así que 0-1. Con mucha presencia de gente de la casa, de gente que viene de juveniles y demás en el partido de ayer y es largo. 3 partidos todavía, esperemos que sean 3. Es largo, es un poco como el playoff de tercera a segunda que parece que todavía queda, ahí me quedan más todavía ahí. Todavía, mira, si queda otra eliminatoria más, después de esta bueno. El partido creo que es el domingo a las 4 en la Toba, entonces bueno, si celebramos algo el sábado, pues podemos darle continuidad yendo a echar una mano al equipo de Geni animando el domingo por la tarde en esa eliminatoria y luego, bueno, si se pasa, pues todavía eso, queda otra más, que ya sería la última definitiva. Pues lo dicho, no sé si queréis dar algún mensaje o algo, pero yo creo que la afición ya está lo suficientemente caliente como para alentarlos más, pero bueno, yo no sé si queréis decir alguna última frase. Pues eso, agradecer a toda la afición que nos acompañó no solo ahora en el playoff, todo el año, repito, todo el año, y hay que cerrarlo el sábado.
Sí, más que calentar a la gente, enfriarla casi. O sea, que es lo que llevamos insistiendo todo el programa, ¿no? De que evidentemente está bien que todo lo que se está generando va a ser un ambiente espectacular, pero con responsabilidad durante el partido. Suscribo lo de Borja y sobre todo para mí lo más importante es que ellos esta semana trabajen bien esa gestión de lo que se van a encontrar ahí el sábado y que eso sea algo que juegue un papel positivo para hacer un buen partido y no algo negativo que les sobreexcites, les sobrepresione y sea un poco un partido como el del Antoniano que se pueda poner un poco feo. Pues lo dicho, revoluciones bajas, empezaremos de menos e iremos a más y ojalá con el paso de los minutos cada vez nos hagamos más la idea de que después de tantísimo sufrimiento como ha sido estos últimos años, sobre todo en segunda ref, en tercera, el rozar la preferente, que justo lo mencionaba Borja antes, pues que pueda ponerse ese broche final, ese broche de bronce, ¿no? a esta temporada 2024-2025, Javi, que lo habéis vivido vosotros en el vestuario, que ha sido, yo creo que muy duro en muchas fases de la temporada, teniendo incluso que tirar de jugadores de la cantera, del juvenil, teniendo que rotar a jugadores de posiciones diferentes y llegar al último partido de la temporada, al final de todo el camino, con este resultado. Yo creo que lo único que nos tiene que hacer es motivarnos para animar del 1 al 90 o al 120 para por fin acabar con la tormenta, con los rayos y el Rayo Majadahonda y conseguir el ascenso a Primera Ref.